Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos. Tengo 44 años, llevo 22 años casado y tengo 4 hijos. Los 3 primeros ya están en la adolescencia y juventud y tengo mi último hijo que en este momento tiene 9 años. Pero hace unos 2 años atrás, durante la pandemia, sucedió algo que quiero compartirte desde muy adentro de mi corazón. Es algo muy personal. Hace 3 años atrás, mi hijo estaba entrando a nidito, toda la parte de colegiatura. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que él no podía leer. No importaba cómo intentemos enseñarle, él no lo lograba. Empezábamos a ver palabras como cabello, por ejemplo, ¿no? Entonces decíamos K y él repetía K, B, yo. ¿Qué dice? Pelo, decía, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos ahí. Entonces, Sebastián, esta es la C, esta es la A, mira, ¿qué dice ahí? Y en vez de él mirar y enfocarse, nos miraba. Entonces nosotros, Sebastián, mira el cuaderno. Y él nos miraba. Entonces, algo está mal, ¿no es cierto? Ahora, miren el contexto. Nosotros venimos de criar 3 muchachos con diferentes temperamentos, con diferentes formas de ver la vida, exacto. Pero tenemos un poco de experiencia, nos ha ido bien. Los chicos son buenos en las clases, en su colegio, en la universidad, también. Entonces, para nosotros fue un poco chocante el ver a nuestro hijo que no podíamos avanzar. Decidimos hacer algunos test y resulta que mi cachorrito, mi hijo menor, tenía problemas para descifrar en su mente la letra que estaba leyendo. Por lo que entiendo, más o menos lo que nos explicaron es que nosotros damos la vuelta en la visión y nuestro cerebro vuelve a darle la vuelta a la letra para poder leerla de manera correcta, si es que no me equivoco. Pero mi hijo no lograba hacer esa última decodificación en su mente. Entonces él nunca veía la letra como era y no entendía lo que estaba leyendo. Y el 2020, mientras estábamos en plena pandemia y las clases estaban siendo virtuales, mi esposa se confrontó con esa realidad durísima, porque nosotros nos entregaron los análisis, los resultados, y me acuerdo que ese día estábamos en medio de la calle, le entregué a mi esposa lo leyó y me dijo, algo hicimos mal, ¿en qué nos equivocamos? ¿Lo lastimamos? No fuimos buenos padres. Y me acuerdo que ella lloraba con dolor y yo lo único que hacía era abrazarla porque no sabía qué hacer. Y Sebastián en medio de nosotros nos abrazaba las piernas, nos miraba sonriendo y no entendía lo que sucedía. ¿Sabe qué? Fue un momento de impotencia. Y nosotros como padres siempre nos enfrentamos a momentos así, de impotencia. Y en ese momento, en medio de la pandemia, después de haber recibido los resultados, intentamos hacer algunas dinámicas para que él pueda leer, pero no lo lográbamos. Hasta que un momento mi esposa perdió el control, se entró al baño y yo sabía que ella estaba llorando de frustración. Cuando fui a verla, ella en medio de su llanto y su dolor me dijo, yo no soy la mamá que mi hijo necesita. Y lo único que atiné a decirle es, sí, yo tampoco soy el papá que Sebas necesita. Pero no sabíamos qué hacer. Estábamos con una impotencia inmensa. Y me acuerdo que ese día estábamos viendo prédicas porque estábamos encerrados. Y hubo un pastor que habló sobre los milagros. Y Claudia se sentó con Sebastián y Sebas estaba viendo la prédica y le dice a mi esposa, mamá, yo nunca vi esa magia de Dios. Y Claudita le dice, mi amor, no es magia, son milagros. Y los milagros son cosas sobrenaturales que hace el Señor. ¿Qué es sobrenatural? Y Claudia, en medio de lo que podía, le iba explicando lo que Dios hacía sobrenaturalmente en la gente. Y agarra a mi esposa y en medio de su llanto, porque ella estaba lidiando con sus emociones, agarra y le dice, Sebas, ¿hay algo que tú quisieras pedirle a Dios para que haga un milagro? Y Sebas agarra y le dice, sí, yo quisiera poder leer. Él se daba cuenta que no podía hacerlo. Él se daba cuenta que había algo mal, que nos generaba frustración y que él se frustraba también. Entonces en ese momento mi esposa, con mucho temor, porque eso es algo que me compartió ella, me dice, ese momento le dije, ella me compartía, ¿quieres que oremos para que el Señor haga ese milagro en tu vida? Y Sebastián le dijo sí. Entonces juntos oraron. Fue un tiempo muy especial de ellos dos. Mientras Claudia lloraba, él levantaba una oración, porque era él el que oraba, y le decía, Señor, yo quiero poder leer. Concédeme el milagro de poder leer. Fueron las palabras que usó.
Cuando terminaron de orar, lo primero que hizo mi hijo fue sonreírle a mi esposa y abrazarla, mientras mi esposa seguía llorando. Lo segundo que hizo es que fue al lado, a la casa de al lado donde viven mis padres, la buscó a mi mamá, que le dice Vilita, y le dice: Vilita, ¿sabes que Dios me sanó? Ahora puedo leer. Y mi mamá no entendía el contexto y le dice: qué bien, hijito, qué bueno. Cuando vuelve de la casa de mis padres, lo primero que hace es ir y buscar una Biblia que tiene para niños. La abrió y empezó a leer. Ese momento cambió todo, porque vimos la fe de mi hijo creyéndole al Señor. Y nosotros vimos a Dios respondiendo milagrosamente la oración de mi hijo. Clay y yo nos quedamos locos. Siempre lo hemos compartido, porque los milagros son para eso, para bendecirnos, son para compartir del poder de Dios. Ese Dios que siempre está con nosotros, ese Dios que espera que nosotros creamos como los niños. Dejen que vengan a mí, dejen que vengan. Los niños son lo mejor. El Señor siempre estuvo rodeado de niños porque los amaba, porque ellos cuando pedían con fe, creyendo. Mi hijo ese día levantó una oración con fe. ¿Cuánta fe me falta? ¿Cuántas veces le he orado al Señor sin creer que Él es capaz, que Él es suficiente? Yo hoy día quiero animarte a que puedas empezar a dar ese paso de pedirle al Señor que acrecente tu fe, que tú puedas caminar creyendo que la circunstancia que vives es momentánea, que de la mano del Señor todo va a pasar, que en sus manos tú estás seguro, que no eres desechado, no importa cómo estés. Tú puedes ir delante del Señor y decirle: Padre, perdón, me equivoqué, pequé contra ti. Si no has conocido al Señor, entrega tu corazón al Señor. Si eres un hombre o una mujer que se alejó del Señor, siempre es una buena oportunidad. Y si estás viendo este video, no es coincidencia. Es el Señor llamando tu atención. Así como en la vida de Sebastián, el Señor puede volver a hacer milagros en tu vida, transformar tu entorno, transformar tu vida, transformar la circunstancia en la que vives. Y lo puede hacer así. Esa es la realidad. Pero a Él no le interesa cambiar nuestras circunstancias solamente para que vivamos mejor. A Él le interesa cambiar nuestro corazón. Y nosotros necesitamos vivir el proceso de creer, caminar, dar pasos, verlo, ser real en nuestra vida. El Señor está con nosotros siempre. No nos deja. Y el Señor quiere transformar tu vida. Quiere transformar tu matrimonio, quiere transformar tu familia, quiere transformar tus hijos. Quiere que esas personas que se están perdiendo lleguen a sus pies porque los ama. No porque quiere que cumplan normas, porque los ama. Yo soy un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que decide rendirse a sus pies. Y quiero compartir eso con ustedes. Sebas, cada vez que lo miro y me detengo a mirarlo, como diría un amigo, callando de amor, recuerdo ese milagro que cambió nuestras vidas, que nos volvió a poner en el lugar de decir: no sé lo que hago, pero en las manos del Señor siempre llegamos a buen puerto. Quiero animarte a que le creas al Señor. Hay un milagro para tu vida, hay algo esperando para ti, no solamente abundancia, hay algo del Señor para ti. Amén. Si te gustó este video, suscríbete. Déjame tus comentarios. ¿Qué hizo el Señor? Si alguna vez tuviste algo con el Señor así de milagroso, o alguna experiencia donde hubieses notado y visto que Dios es real en tu vida. Comparte este video. Entra a mis redes y compártelas, porque al final de cuentas, mientras más seamos, habrá más gente que se encuentre con el Señor con cosas como esta. ¿Sí? Soy Juan Carlos. Que Dios te bendiga.